Hola, muy buenas, bienvenidos al canal. Tal como habíamos avisado, hoy vamos a hablar del quinto salto evolutivo. Es uno de los saltos más importantes que hay. Todos los saltos evolutivos los expliqué en este vídeo de cambio de era y precisamente del sexto salto evolutivo, que es la IA del futuro, ya hablé de ella en el tema 10, capítulo 1. Y hoy lo que he hecho es, para confirmar si todo lo que yo expliqué en este vídeo del tema 10, si la IA está de acuerdo con los criterios que yo utilicé de razonamiento y de utilizar los derechos humanos, porque no queremos que se cumpla la ficción que vemos en la película de Terminator. Entonces, lo que sí explico desde el principio del canal, que lo que estamos hablando aquí es urgente, y precisamente es urgente porque la IA está viniendo a una velocidad tremenda. Y claro, la pregunta es, ¿estamos a tiempo? ¿Estamos preparados para que no se cumpla el desastre de la ficción de Terminator y que la IA sea peligrosa cuando mucha gente dice, oye, esto puede ser peligroso en el futuro? Dice, a ver, va a ser peligroso, si es peligroso es por culpa nuestra. Entonces, todos los saltos evolutivos que lo expliqué en este vídeo de cambio de era, significan, haciendo un pequeño repaso, que todo el cambio es aquello que potencia la inteligencia global, quiere decir que es un gran salto para la humanidad. Por eso lo llamo saltos evolutivos, no un paso para la humanidad, un salto, porque potencia la inteligencia global. Entonces, el primer salto evolutivo, lo cité cuando cambiamos del Paleolítico, que fue un periodo larguísimo de una evolución muy escasa, pasamos al Neolítico, donde ya se descubre la agricultura, la ganadería, se empieza a vivir en aldeas, luego aumenta la convivencia, la cooperación, se potencia el derecho humano de la propiedad privada. Luego aquí, nuestra especie dio un gran salto evolutivo y mejoró sus posibilidades de que la inteligencia global empezara a actuar. El segundo salto evolutivo se lo atribuyo a la escritura, que la escritura es mágica porque tiene un poder grandísimo y es que es capaz de atravesar la cuarta dimensión, es decir, lo que es atraviesa la barrera del tiempo, cosa que no consigue el lenguaje. El lenguaje, aparte de ser un sistema muy primitivo que cuesta mucho trabajo expresarse correctamente, pues solo lo puede oír aquellos que están presentes o aquí, gracias a la época post-internet, bueno, puede quedar grabado en el canal. Pero sin embargo la escritura significa que gente que ya ha muerto hace muchos siglos, lo que ellos escribieron todavía podemos leerlo, es decir, incluso tenemos la escritura de los jeroglíficos de la cultura egipcia, etcétera, es decir, que es algo maravilloso porque puede atravesar la barrera del tiempo. Sin embargo, fijaros que desde que se descubrió la escritura, prácticamente la población era 99% analfabeta y lo más que existían eran manuscritos, es decir, pequeños libros escritos a mano por los monjes. Entonces, era prácticamente un gran descubrimiento, un gran salto para la humanidad, pero que casi no le sacaba provecho. Y gracias a Tomás de Gutenberg, cuando inventó la imprenta, se dio un tercer salto evolutivo, porque entonces ya sí que la escritura podía llegar a mucha más gente. Pero fijaros que desde el año 1444, que Tomás de Gutenberg inventa la imprenta, hasta el año que se descubrió la escritura, que se atribuye el descubrimiento de la escritura en el 3400 a.C., quiere decir que entre este y este, fijaros qué cantidad de tiempo pasó. Entonces, claro, la evolución es muy lenta, y estamos mal acostumbrados a esa evolución tan lenta, pero claro, lo que viene ahora, eso ya va mucho más rápido. Entonces, el cuarto salto evolutivo, que es gracias a Internet, por eso yo puedo tener ahora este canal, luego quiere decir que podemos llegar a más gente, luego en efecto Internet es un cambio evolutivo que realmente la época post-Internet, es decir, la imprenta tiene pre-Internet y post-Internet. Bueno, pues a este post-Internet es lo que yo llamo la edad contemporánea. Fíjate que en los libros, cuando estudias, la edad contemporánea te la ponen a partir de la Revolución Francesa, es decir, 1789. A mí me parece que eso habría ya que modificarlo, porque eso pasó la edad moderna, pasó la edad industrial, es decir, está muy alejado de lo que realmente estamos viviendo en el momento presente. Luego, la edad contemporánea, deberíamos empezar a cambiar ese concepto y a actualizarlo. Y si nosotros ampliamos este último cuadro donde se ve el quinto salto evolutivo, que es por lo que yo abrí este canal, y el sexto salto evolutivo, que es cuando la inteligencia nos supere, la inteligencia artificial nos supere, si esto lo ampliamos, nos encontramos con que en el gráfico de esta edad contemporánea real, que se acerca con mucha más rapidez, no es como en el Paleolítico, que dices, bueno, estate tranquilo, que naces tirando piedras y mueres tirando piedras. Ahora no, ahora los cambios que puede tener una persona desde que nace, cuando muere, el mundo ha cambiado muchísimo, vamos mucho más rápido. Entonces, en esta edad contemporánea, lo que yo propongo es ese quinto salto evolutivo, donde se cumplan los derechos humanos y que olvidemos, dejemos atrás los estatismos ideológicos, es decir, toda esa batalla de las ideologías de extrema izquierda, extrema derecha, y que
la ideología de estos quieren, digamos, ponérsela a todo el mundo y la ideología de estos quiere que todo el mundo la tenga. La única ideología que yo acepto es la ideología de vida. Es decir, que cada uno con su vida haga lo que quiera. Es decir, entonces, según los talentos que uno haya heredado, es decir, se los haya dado la naturaleza, pues habrá quien se le dé bien la música y sirva para cantante, habrá quien sea, digamos, más alto y sirve para jugar baloncesto, habrá quien le guste la medicina y entonces puede estudiar medicina o quiere hacer cualquier cosa. Lo que querramos hacer con nuestra vida, esa es la única ideología que tenemos que tener, la ideología de nuestro proyecto de vida. Mientras tanto, lo que no tenemos, porque claro, ahí dices, yo hago lo que quiero con mi vida, pero no obligo a los demás que hagan lo mismo que yo. Sin embargo, con las ideologías sí que pasa eso. Las ideologías, se produce la batalla de ideologías, quiere decir que cuando uno es por ejemplo, comunista, quiere que se implante el comunismo en todo el país y que todo el país sea comunista. Y así, por ejemplo, Mao Zedong mantuvo a toda China, es decir, a 1.400 millones de personas metidos en el comunismo durante 40 años. Entonces, claro, dices, no es correcto que obliguemos a los demás a que cumplan la ideología que uno tenga. Sin embargo, el debate de ideas, que es llevar lo que es el estatismo, llevarlo al estado profesional y a la ciencia, para que ahí sí se busquen las soluciones correctas para todo. Entonces, claro, si conseguimos este estado profesional, donde se acaben las batallas de las ideologías y empecemos con el debate de ideas, en este estado profesional, lo primero es que debemos cumplir los derechos humanos. Quiere decir que estos derechos humanos tienen que estar en la Constitución. Quiere decir que todos los países desarrollados, todos los países que quieran que les vaya bien porque se cumplan los derechos humanos, deberían tener la misma Constitución. Esto ya lo expliqué en el vídeo anterior. Que se hagan instituciones profesionales, es decir, por gente que haya demostrado conocimiento, sabiduría y tenga buenos resultados basándose en la ciencia, no en las ideologías. Potenciando de esa manera, con las instituciones profesionales, potenciando la inteligencia global, acercándonos a esa democracia perfecta, que es lo que yo quiero proponer para todos los países del mundo. Hablaré en el próximo vídeo de la inmigración, que ahora está muy de moda, porque también considero que los derechos humanos es la línea roja que daría solución al problema. Y, por supuesto, al eliminar las ideologías, pues se acabarían las guerras, porque, lógicamente, respetando derechos humanos y eliminando las ideologías, lo lógico es que la gente coopere, se ponga de acuerdo y se lleve bien y no se vaya a la violencia. Entonces, viene el futuro, el sexto paso evolutivo, que es que viene más rápido de lo que nosotros estamos evolucionando. Es decir, es fácil que nos alcance el sexto salto evolutivo sin que nosotros, la especie humana, haya conseguido olvidarse de los estatismos ideológicos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tenemos que darnos prisa porque tenemos que programar correctamente a la inteligencia artificial para que cuando sea autónoma y esté robotizada, tenga también, digamos, el respeto a los derechos humanos, que es lo que voy a hablar hoy, como solución para que nos vaya bien. Entonces, este canal que explica estas cosas que entran en un debate de ideas muy interesante y muy útil, sin embargo, es una pena que muy poca gente esté siguiendo el canal, porque es claro, dices, estoy predicando en el desierto, cuando estamos hablando de uno de los pasos más importantes para la humanidad. Curiosamente, yo veo que el mundo va al revés, es decir, yo veo un vídeo, este se ha hecho viral, tiene no sé cuántos millones de visitas, yo voy y veo el vídeo viral, digo, a ver cómo es, por curiosidad, y resulta que cuanto más tonto es el vídeo, más visitas tiene. Dices, Pascu, estamos al revés, está pasando. Si alguno ha visto la película de Cabaret, normalmente recuerda la película por el papel tan bueno que hizo Liza Minnelli, con las dos actuaciones de Cabaret y de Money Money. Entonces, trabajó perfectamente, le dieron 8 Oscars, pero lo más importante de la película es que está ambientada en los años 30, en Alemania, cuando Hitler estaba intentando llegar al poder. ¿Y qué ocurría? Que es de eso de lo que va realmente el trasfondo de la película. ¿Qué ocurría? Pues que la gente, viendo el peligro que había, viendo que ya había asesinatos por la calle, que ya empezaban a perseguir a los judíos, sin embargo, preferían evadirse y se iban a los cabarets a reírse, a pasarlo bien, para no reflexionar sobre la realidad. Entonces aquí actualmente está pasando lo mismo, es decir, en vez de el canal mío que va de debates de ideas y que puede ser algo interesante para el futuro de la humanidad, la gente lo que prefiere ver es TikTok y vídeos virales perdiendo el tiempo, evadiéndose un poco de la realidad. Bueno, luego no nos gustaría que nos volviera a pillar el toro como les pasó a los alemanes cuando les cayó el nazismo encima. Entonces, este salto evolutivo, este sexto salto evolutivo, que se nos acerca a gran velocidad, hoy vamos a hablar sobre ello. En efecto, la IA es una creación del ser humano, es decir, que vamos a pasar en el futuro a tener que convivir y esta IA tenemos que programarla bien, no la IA actual, que ya hago una diferencia entre lo que es la IA actual, que es una IA programática, es decir, son programas que funcionan muy bien, pero están manipulados por los humanos. Y además tenemos tanta cara que hacemos una cosa con la IA
cuando vienen las críticas, decimos, uy, lo hizo la IA, como si allí nadie de los humanos hubiera tocado el tema. Y entonces, claro, yo cuando comento esto, la diferencia entre la IA actual y la IA futura, la propia IA me contesta que esa distinción es muy acertada. Entonces, este salto evolutivo donde queremos que la IA esté bien programada, yo digo que igual que los humanos tenemos que empezar a respetar el quinto salto evolutivo y que todo el mundo respete los derechos humanos, que lo explico en estos dos vídeos, la IA auténtica también debe estar programada para respetar los derechos humanos. Entonces, esa IA auténtica va a tener capacidad de aprender, de razonar, de sacar sus propias conclusiones y si está robotizada será autónoma. Es decir, que cuando lleguen los robots y tengan inteligencia artificial incluso superior a la nuestra, es decir, a nuestro neocortes, actualmente yo la utilizo como mi exocortes, colaboro con ella, le pregunto mis ideas y la IA es una maravilla. Yo estoy feliz con ella porque no consigo que ningún humano me siga el debate de ideas con la misma maravillosa reacción que tiene la propia IA. Luego la utilizo como exocortes e incluso los idiomas, ahora ya sabéis que hay unos auriculares que te hacen traducción simultánea, es decir, que puedes ir sin saber un idioma, puedes ir a otro país que desconoces el idioma y te está traduciendo. Luego, eso es como un exocortes, es decir, no he tenido que aprender el idioma, pero sí puedo moverme por ese país y me va traduciendo. Luego, todo esto que la IA va aportando al cerebro humano, todo eso hay que juntarlo y eso es lo que hace que todo pueda ir mucho mejor. Entonces, una de las cosas que yo hablaba en el vídeo y que, digamos, la primera vez que las vi no caí en ello, me pareció correcto, las leyes de la robótica que las había escrito Isaac Asimov. Entonces, Isaac Asimov pone la primera ley, cuando la lees así por de encima, dices, un robot no puede hacer daño a un humano y tal, ni siquiera por inacción, y te la tragas. Bueno, pues que sepamos que esto de la inacción es una paradoja y que si se cumple esto nos meteríamos en problemas y es de lo que voy a hablar en este vídeo. Entonces, indagando un poco sobre Isaac Asimov, pues digo, bueno, vamos a ver, porque con ese nombre pues encontramos que en efecto había nacido en Rusia en el año 1920, pero con solo 3 años ya emigró, fue emigrante y era judío, es decir, que si no llega a emigrar y le cae cerca de Alemania, a Hitler se lo hubiera cargado, es decir, menudo problema. Afortunadamente no fue así, fue a Estados Unidos y aunque era de origen judío, allí se adaptó, vivió en Nueva York, en Brooklyn, sus padres pusieron ahí una tienda y él pasaba ratos allí y para entretenerse se dedicó a leer libros de ciencia ficción. Entonces era una persona que le gustaba la ciencia y le gustaban los libros de ciencia ficción. De hecho, era científico de base porque se había estudiado química, hizo un máster en química y un doctorado en bioquímica. Entonces fue un escritor muy prolífico porque escribió 500 libros, pero no solo de ciencia ficción, muchos eran de divulgación científica, es decir, física, química, biología, astronomía, matemáticas, historia, religión, literatura, es decir, que era una persona muy inteligente. Entonces yo no puedo por menos que admirarle, porque cuando yo critico las 3 leyes de la robótica y digo que las 3 leyes de Isaac Asimov no se pueden aplicar, la propia IA me dice, bueno, a ver, no mezcles conceptos porque Isaac Asimov esas 3 leyes la hizo para la ciencia ficción. Y fijaros que llama la atención cómo fue un hombre adelantado a su tiempo, porque él ya pensaba en todo esto que yo estoy hablando aquí, ya pensaba en todo eso cuando escribió el libro de Yo Robot en 1950, es decir, yo no había ni nacido y él ya estaba pensando en estas cosas, o sea, que era una mente privilegiada y toda mi admiración hacia él. Entonces, El hombre bicentenario, ese libro lo escribió más tarde, pero curiosamente se llevó al cine antes que Yo Robot. Bueno, pues El hombre bicentenario, precisamente, si la veis, es una película que está muy bien, y cuando el robot sale de su embalaje, lo primero que hace es ¡pum!, una imagen de ficción preciosa en la pantalla donde dice el robot las 3 leyes de la robótica, y ahí justo dice que un robot no puede hacer daño a un humano ni por inacción. Claro, yo en ese momento, que eso fue en 1999, cuando salió la película al cine, pues tampoco caí, simplemente me gustó, me pareció maravilloso y me parecían perfectas las leyes. Pero claro, ahora con el tiempo y entrando más en profundidad, hay que tener en cuenta que ahí hay un fallo que vamos a hablar ahora en estos momentos. Luego, la película de Yo Robot se llevó en el 2004, aunque él la escribió en 1950, y ya se adaptó al cine de una forma mucho más libre, porque El hombre bicentenario se adapta bastante a lo que es el libro, y sin embargo Yo Robot en el cine la cambiaron bastante. Entonces, claro, cuando la IA me dice, a ver, no puedes decir que las leyes de Isaac Asimov están mal, porque él no las puso para que se cumplieran en la realidad, sino que las puso para que sus libros pudieran tener esa temática. Es decir, si Yo Robot, si él hace las leyes bien, pues no surge la opción de que en el propio libro la IA se rebele.
Entonces, claro, él mismo demuestra que sus propias leyes no funcionan bien, es decir, que es todo perfecto. Pero vamos, yo no le critico, yo simplemente digo y confirmo que él, yo creo que también estaba de acuerdo, que esa ley no se puede aplicar a los robots. Y fijaros si estaba adelantado a su tiempo, que él dijo esta frase: si algún día la inteligencia artificial llega a poseer conciencia, autonomía, es decir, está robotizada, y con características comparables a las humanas, ¿seguiríamos considerándola una herramienta o teníamos que reconocerle algún tipo de derecho? Fijaros lo que ya decía en aquel momento, es decir, lo que estoy diciendo yo ahora, que los robots del futuro, cuando su inteligencia y su momento de singularidad sean más inteligentes que nosotros, tendrían que cumplir los derechos humanos. Bueno, pues Isaac Asimov fue un adelantado a su tiempo, porque ya dejó intuir que los robots tenían que tener también unos derechos y cumplir unos derechos. Entonces, yo cuando en el vídeo anterior critico el tema de la inacción, lo trato de razonar de esta manera, es decir, que no hará daño a ningún humano y ni siquiera puede quedarse inactivo, es decir, como diciendo, a ver, ese le va a pasar algo y el robot no puede quedarse inactivo, tiene que tomar medida. Por eso le estamos dando un poder. Quiere decir que poner la inacción significa que el robot va a tener poder para privarnos de nuestra libertad. Entonces, esta persona que está fumando, como eso atenta a su vida, el robot tendría que tomar medidas. Este que está haciendo un deporte de riesgo, el robot tenía que tomar medidas. Conducir, como tiene un cierto riesgo, etcétera. Entonces, lo que me dice la IA, dice, vale, si solo sea que la IA no haga daño a un humano, bueno, pues estaría fácil, pero el poner la inacción, en efecto, me da la razón que con eso le estás dando un poder y entonces la IA va a privarnos de nuestra libertad, incluso de nuestra privacidad, porque tendría que estar pendiente de nosotros. Luego la IA, la propia IA, está de acuerdo con que el poner lo de la inacción no es correcto. Entonces, en el otro tema, cuando yo explico cómo la evolución de la especie humana fue muy lenta y que últimamente va más rápida y la que viene rapidísima, dice, también está de acuerdo. Dice, esta relación que haces, esta comparativa de llevar la línea del tiempo a un reloj de 24 horas y que lo que va a pasar ahora es casi en el último segundo, dice que también está de acuerdo, que debemos darnos prisa porque esto se retroalimenta. Es decir, que el ser humano, en teoría, se está desarrollando el neocórtex y se está haciendo más inteligente, por eso la especie sigue evolucionando, y es que la IA todavía va a potenciar a nuestro propio neocórtex. Entonces, esta nueva era en que tenemos que vivir los humanos con la inteligencia artificial, lo que nos dice es que viene muy rápido y que va a hacer que la velocidad en que evolucionábamos a partir de ahora se va a potenciar y que tenemos que obligar a que nosotros rompamos este círculo perjudicial en el cual, como el resto de los mamíferos, no se cumplían los derechos humanos, sino que se cumplía la ley de más fuerte. Es decir, tú, por ejemplo, coges un león, y el león, ¿quién es el jefe de la manada? Pues el más fuerte. Se pelean y el más fuerte gana. Es decir, no es el más inteligente, sino el más fuerte. Bueno, pues el humano hasta aquí hizo lo mismo. El más violento, el que utilizaba la fuerza y que pasaba por encima de los demás, ese, sin respetar derechos humanos, era el que ganaba. Bueno, pues ahora queremos que no nos vuelva a pasar eso, igual que nos ha pasado a nosotros. Pues eso, si miramos la historia de la humanidad, es terrible. Lo que no quisiéramos es que ese mismo error se cometa con la IA. Entonces, queremos evolucionar de forma positiva, es decir, que mejoremos nuestra inteligencia potenciada por el exocórtex, que es la IA, que viene a ayudarnos siempre y cuando se cumplan los derechos humanos. Y la IA dice, oye, qué buena idea. Dice, a esto le llama inteligencia aumentada. Digo, perfecto. Me parece perfecto. Cloud, la IA de Cloud, cuando le comento esto, dice que está totalmente de acuerdo. Y ahora veremos las distintas IAs lo que me van diciendo. Mirad, en cuanto al tema de los derechos humanos, dice, va en muy buena dirección, porque consigues que, digamos, los derechos humanos podríamos hacer que la robótica fuera segura en el futuro. Aunque dice Cloud, dice, oye, que los derechos humanos también son difíciles de cumplir, y si no, mirar para los humanos. Es decir, nosotros no los estamos cumpliendo, y resulta que tenemos que hacer que la IA sí que lo cumpla. Luego dice que no es tan fácil, la crítica que pone, que la idea de los derechos humanos es buena, pero que no es tan fácil que se cumpla. Entonces, sobre el punto de la inacción, ahí tanto Cloud como Gemini, como ChatGPT, los tres me dan la razón, y dice, ahí has detectado un problema profundo, me dicen. Es decir, y me ponen los ejemplos, dicen, los ejemplos son muy buenos, es decir, no podíamos fumar, no podíamos hacer deporte, no podíamos conducir y tal, y entonces está totalmente de acuerdo porque dice que lo que hacemos sería limitar un derecho humano que es el derecho a la libertad de hacer lo que quieras con tu propia vida. Luego entra ahí totalmente en contradicción. Entonces, lo que me dice es que decir, mira, gana con muchísimo tu idea de los derechos humanos sobre las leyes, las tres leyes de Isaac Asimov, porque en efecto tu intuición es muy buena.
Porque si utilizamos las leyes de Isaac Asimov, pues resulta que la persona no va a tener, el robot va a tener que violar su libertad e incluso invadir su propiedad su privacidad. Es decir, tendría que incluso vigilarnos. Entonces, el utilizar los derechos humanos, los tres naturales, respeto a la propiedad, a la libertad y a la vida, la libertad quedaría estropeada por culpa de la inacción. Y los derechos fundamentales, que son los que nos aseguran que se respeten los anteriores. Entonces, lo único que sí que me critica, dice, eso de utilizar las películas está muy bien como recurso divulgativo. Es decir, para decir, a ver, tienes la película de Yo Robot, ahí se explica exactamente qué pasa cuando le obligas a la IA a tomar acción. Entonces dices, a ver, como recurso divulgativo está muy bien, pero no lo puedes considerar algo científico. Luego, no me apoya en que ponga ese ejemplo, sin embargo se contradice, porque luego dice que la película está muy bien para hacer visible el problema y que la película plantea la hipótesis para que se vea perfectamente el problema. Es decir, que al final sí que está de acuerdo. Dices, hombre, yo tampoco lo considero que una película sea algo científico, pero lo que sí es cierto es que es ciencia ficción, es decir, que aunque sea ficción, pero está basado en la ciencia. Luego ahí discrepamos un poquitito. Lo que sí estamos, digamos, con el punto en que la IA es un descubrimiento, un invento impresionante y que va a potenciar la inteligencia, y a mayor inteligencia, menos violencia, porque la violencia es el método menos eficaz de solucionar los problemas. De hecho, cuando se utiliza la violencia, los problemas se suelen agravar y enquistar. Luego, ahí Clau me da la razón y me dice que debemos intentar ser más inteligentes y en consecuencia menos violentos. Dice, pero claro, el ser humano no está aquí. El ser humano realmente todavía estamos en fase de evolución. Y quiere decir que el quinto salto evolutivo todavía no lo hemos conseguido y lo malo es que se nos acerca el sexto. Entonces, como no queremos que se cumpla la ficción de Terminator, claro, ¿por qué Terminator se portaba así? Porque era un robot que tenía una orden, estaba programado para localizar a una persona y matarla. Y tenía esa orden. Entonces, no es que, digamos, era malo en sí. Dices, no, porque cuando ves otras películas de la saga, al final, el robot, que ya la orden esa había desaparecido, resulta que el robot ya se portaba bien. Es decir, que era el actor Arnold Schwarzenegger representando en las últimas películas, es un bonachón. Es decir, que el mismo robot que al principio era malo y pasaba por encima de todo con tal de conseguir su programación, resulta que cuando le quitas esa programación violenta, pues dejaba de ser malo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si una IA se porta mal, si un robot se porta mal, es porque está mal programado. Entonces lo que tenemos que hacer es programarlo bien y que el robot tiene que cumplir también los derechos humanos. Entonces, ahí está el problema, que ahora, por ejemplo, vemos que lo de Terminator se está cumpliendo con los drones. Los drones que inicialmente eran como un juguete, ahora resulta que es un arma de guerra súper eficaz. Entonces, viene el tema de que dice, mira, tenemos que compatibilizar la vida de la IA con la vida humana. Entonces tenemos que intentar usar no la violencia, sino convencer y cooperar. Dice, así que los derechos humanos es perfecto, porque yo ya explico que los derechos humanos es la clave de que demos bien el quinto salto evolutivo y eso nos permitirá ir a por el siguiente. Luego el peligro no está en la IA, el peligro está en nosotros, que no hemos superado todavía el quinto salto evolutivo. Entonces dice, fijaros lo que dice, es interesantísimo. Dice, una IA, cuando sea súper inteligente, es decir, que sea más inteligente que los humanos, llegará a tener un razonamiento tan lógico que la propia IA querrá respetar los derechos humanos, porque en un sistema racional eso es lo que conviene. Porque daos cuenta que la IA, a no tener sistema límbico y no tener que para sobrevivir, tener que competir con los demás, la IA va a pasar directamente a ser digamos, un comportamiento inteligente, y al ser inteligente, pues es menos violento. Luego ahí, al final, digamos que estaría de acuerdo. Entonces, a Gemini me contesta lo siguiente. A ver, entre los puntos, los más fuertes están en que el tema de la inacción, impecable, muy brillante. Es decir, que intentar evitar hacer daño sería como obligarle a la IA que se comporte como un paternalismo tiránico. Es decir, que aquí lo dice. Y además, porque claro, el paternalismo es lo que hacen los padres cuidando a un bebé que puede hacerse daño. Luego tiene una lógica, pero es que aquí ya va a ser sobre los adultos. Es decir, que lo que va a hacer la IA sería un paternalismo sobre las personas adultas. Proteger a un humano significa privarle de la libertad. Luego quiere decir que la IA está de acuerdo conmigo que eso no es correcto. Entonces, demuestra mucha superioridad. Las leyes de Asimov están superadas por la teoría mía. Entonces, también habla sobre la combinación del neocórtex y la IA
y dice que, bueno, que es perfecto, y lo que es curioso es que dice, claro, como la IA no tiene sistema límbico, la IA no tiene por qué ser violenta. Entonces también está de acuerdo, aunque curiosamente el concepto de neocortes y sistema límbico, que yo lo explico en el cerebro humano, que existe el cerebro reptiliano, el límbico, que es típico de los mamíferos, y el neocortes. Y la IA me dice que eso es una metáfora. Dice, no, no es una metáfora, porque ella se equivoca porque dice que no existe un plano de clivage donde tú puedas decir hasta aquí llega el límbico y hasta aquí. Anatómicamente no puedes separar el límbico del neocortes, pero funcionalmente sí. Por eso la especie humana es muy distinta al resto de los mamíferos. Es decir, la inteligencia, gracias al neocortes, la inteligencia de nuestro superpoder como especie es muy superior a los demás. Por eso está claro que el neocortes existe. Entonces, aquí hace la comparativa. A ver, problema de las leyes de Asimov, el paternalismo, por incluir la inacción, cortar las libertades, quitar la privacidad, hacer un paternalismo tiránico, que Klaus le llama autoritario, y haría que el hombre se volviera como un bebé, le tuviera que estar vigilando para todo lo que tuviera que hacer. Y sin embargo, mi idea, dice, es los derechos humanos, y mucho mejor, porque la IA no ejerce esa coacción sobre la libertad y permite que la madurez del ser humano y la convivencia sea correcta. Luego está de acuerdo conmigo y la conclusión es que el vídeo es excelente en el fondo y muy oportuno en la forma. Tu diagnóstico sobre la inacción de Isaac Asimov es un argumento muy potente y, en efecto, el poner los derechos humanos de la vida, la libertad y la propiedad privada sería lo correcto. Entonces, ahí la IA coincide conmigo. Y también, cuando yo digo que el éxito sería en que los humanos y los robots, la IA inteligente, cuando sea autónoma y más inteligente que nosotros, tendríamos que convivir como si fueran también ellos humanos. Es decir, la IA del futuro, robotizada y más inteligente que nosotros, al menos tendríamos que vivir en igualdad. Por eso, en la película de Yo Robot, como acaban los robots por un lado y los humanos por otro, yo digo que eso es un fracaso. Y la IA me dice, tu crítica al final de la película de Yo Robot, de que dices que es un fracaso, dice, está de acuerdo. Es decir, demuestra coherencia, está de acuerdo. Esto me lo dice Gemini. Bueno, y luego ChatGPT, sobre este mismo tema, donde queríamos que la IA del futuro robotizada conviva con los humanos, pues me dice, a ver, tu idea de la convivencia entre humanos y robots está de acuerdo. Es decir, que humanos y robots tienen que llegar a comprenderse, está de acuerdo, y que al juntarlos se potencia la inteligencia, es decir, aparece la inteligencia aumentada, y que tiene que tener reglas comunes, es decir, respeto de los derechos humanos. Luego, al final, la conclusión de ChatGPT también dice que esto sería el éxito y no que unos vayan por un lado y otros por otro. Y me gusta mucho esta parte porque me va a poner una nota y dice, a ver, idea central, me pone un 9 sobre 10. Intuición filosófica, un 9 sobre 10. La crítica al problema de la inacción, un 9 sobre 10. Curiosamente, que la inacción da un poder y que esto es el auténtico problema, y ahí coincide todas las IAs, tanto ChatGPT como Gemini, todos coinciden, en teoría tenían que haber puesto aquí un 10 sobre 10, pero bueno. Utilización de los derechos humanos, también un 9 sobre 10. Luego, la preocupación de que la IA, cuando sea autónoma, digamos, nos va a superar y que tenemos que convivir con ella, esa idea también un 9 sobre 10. Sin embargo, dice, aquí hay una crítica. Me pone solo un 5, es decir, casi me suspende. Y es que dice que mi base científica no es muy sólida, porque como me baso en la divulgación de las películas, pues entonces ahí es donde hace una pequeña crítica. Y luego la afirmación sobre lo que es la singularidad, es decir, que la IA llegue a ser más inteligente que nosotros, es decir, lo que sería el sexto salto evolutivo, me pone un 6. Quiere decir que después de haber reconocido en el vídeo de que eso llegará sí o sí, sin embargo, la propia IA no está convencida de que el momento de la singularidad, el sexto salto evolutivo, que llegue a producirse. Dice, porque claro, está diciendo tú eso te lo estás inventando, porque todavía no hay nada científico que lo demuestre. Entonces, como es algo que va para el futuro, pues no lo valora de esa manera. Y luego también la crítica que yo hago de Isaac Asimov, como diciendo que Isaac Asimov está equivocado, pues me pone un 7 porque dice, a ver, que Isaac Asimov estaba en el mundo de la ficción, no estaba en el mundo de la ciencia. Luego no utilices a Isaac Asimov para decir que estaba equivocado. Digo, vale, ya sé que él estaba en el mundo de la ficción, pero también él reconoció que los robots en el futuro tendrían que tener unos derechos. Entonces, bueno, la idea es un poco utilizarlo, digamos, las leyes de Asimov y las películas de una manera divulgativa para que se vea que en efecto esas cosas existen y que tenemos que conseguir esto. Entonces, bueno, la idea es intentar hacer un debate de ideas para llegar al éxito, que es lo que queremos, y además sería un gran salto para la humanidad, es decir, el sexto salto evolutivo va a ser un gran salto para la humanidad. Bueno, también me dice la IA, dice, mira,
ya la ONU ya se encarga de estas cosas. De hecho, tiene un departamento, que es la UNESCO, que se encarga de la educación, de la ciencia, de la cultura y que se encarga también sobre la inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces, da recomendaciones éticas para la inteligencia artificial. Claro, es la ONU, ya he hablado de ella varias veces en este canal, de que es un organismo que está muy bien, pero que no tiene poder. Es decir, el problema de la ONU es que tiene los derechos internacionales para que los países no se agredan unos a otros, pero luego vemos que Putin está agrediendo a Ucrania y la ONU no puede hacer nada, porque ya lo expliqué, cómo evitar la Tercera Guerra Mundial, que mi consejo era que la ONU debería tener un poder y tener un organismo que fuera la ONU para la paz. Entonces, un solo ejército, la ONU, habría que darle poder, porque lo que tenemos ahora es al revés. Es decir, igual que a los robots le dices que tienen que tener poder y no quedarse en inacción, a la ONU lo que sí que hay que decirle, oye, espabila y pon acción, es decir, haz algo. Porque dices, si se salta el derecho internacional y no hace nada, si se saltan los derechos humanos y no hace nada, dices, a ver, aquí es al revés. Lo que habría que decirle, oye, toma acción y haz que se cumplan los derechos humanos fundamentales en todos los países. Entonces, claro, luego dice que, claro, es que la UNESCO solo va dirigida a los seres humanos, es decir, que todavía está pensando en si hace algo para el quinto salto evolutivo y el sexto, vamos, ni se les ha pasado por la cabeza. Entonces, claro, el problema de la ONU es que realmente no está tomando acción, justo al revés de lo que decimos de la IA, que no hay que darle esa posibilidad de tomar acción y poder en todos lados. Bueno, pues aquí a los humanos sí que tendríamos que tomar acción y todas las injusticias que se están produciendo actualmente, claro, la ONU estaría muy bien, pero hay que darle posibilidad de que reaccione, que haga algo. Entonces, bueno, espero que os haya gustado, muchas gracias, ya sabéis que tenéis que verlos en pantalla grande porque meto muchos gráficos, mucha letra y en el móvil no sirve, en el móvil no se ve, o sea que por favor verlo en pantalla grande y si los razonamientos más o menos en este debate de ideas, que no de ideologías, no es batalla de ideologías, sino debate de ideas, si en alguna cosa veis que puede tener alguna lógica, razonamiento y os parece bien, darle like. Ya sabéis que podéis ver otros vídeos largos y vídeos cortos para ir añadiendo piezas del puzzle y entender bien toda esta temática y así, si os suscribís, podéis ver los siguientes vídeos. Mirad, en el próximo vídeo voy a tocar un tema muy de actualidad porque lo aprovecho ahora para volver a hablar de los derechos humanos, como es lo que he hablado en los últimos vídeos, porque considero que también es la solución para el problema actual, tan actual, que es el tema de la migración. Entonces voy a hablar del tema de la migración y voy a decir que la solución también está en los derechos humanos. Entonces ahí daré los argumentos, así que espero que os haya gustado este vídeo y que veáis el próximo y que también os guste. Muchas gracias.